Varios son los hechos de sangre que han sonado a lo largo de la historia de Cuba. Después de 1959 no se detuvieron, pero la concepción de la prensa del gobierno fidelista sí hizo que se silenciaran un poco, pues luego de esa fecha desapareció la Crónica Roja. Es por eso que en los últimos 60 años ha sido más difícil conocer y visibilizar los detalles relacionados con hechos de este tipo en el país. Antes de la llegada al poder de Fidel Castro, en la prensa se ofrecían muchos detalles sobre hechos de sangre. Detalles sobre las víctimas, las formas de su muerte, características de los autores y las penas a las que fueron condenadas los y las culpables eran algunos de ellos. Esos detalles son los que han permitido a historiadores y comunicadores interesados en estos asuntos reconstruir la historia de algunos de los hechos violentos o de sangre más connotados del siglo XIX y XX en Cuba. Te invito a que me acompañes hasta el final de este video para juntos revivir escuetamente los detalles de 6 de esos hechos. El asesinato de Micaela Rebollo y de Domingo Sañudo, vecinos de Inquisidor número 19, conmovió a la sociedad colonial de La Habana en el año 1880. Ambos ya eran ancianos cuando fueron ultimados a hachazos y nunca se encontró al culpable. Se sospechó que el asesino era alguien conocido por las víctimas, ya que los señores eran bastante recelosos y no permitían la entrada de desconocidos a su vivienda. En un primer momento, la policía detuvo a uno de los yernos del matrimonio, pero luego lo liberaron. Micaela y Domingo eran los abuelos maternos de la poetisa Dulce María Loynaz y poseían 102 casas de alquiler en La Habana de ese entonces. Ya en el siglo XX, los asesinatos de 2 niñas conmovieron al país. Ambas tuvieron muertes parecidas, pues sus asesinos las desangraron y les extrajeron el corazón. Zoila fue ultimada en un poblado denominado Gabriel, cercano a Huira de Melena, y sus presuntos asesinos fueron condenados a morir en el Garrote Vil. Luisa, por otra parte, fue asesinada de la misma forma en el poblado de Alacranes, cerca de Unión de Reyes, en Matanzas. Benito Torres fue un cubano que mató a 10 miembros de su familia y dejó herido a otro en Palma Soriano el 19 de septiembre de 1938. Torres era un mulato de 25 años que había sido expulsado de la granja de su padrastro Jesús Márquez después de una pelea. En la noche regresó armado con una escopeta y un machete. Prendió fuego a la casa y luego disparó a su madre y a otros 2 familiares cuando salieron corriendo del inmueble. Al quedarse sin balas, atacó a los demás ocupantes del edificio con su machete y luego escapó. Ese día, Torres mató a su madre, a su tío político, a 3 hermanas de 10, 14 y 16 años y a 3 hermanos de 2, 5 y 18 años. También dejó gravemente herida a una hermana de 7 años, así como a 2 hermanos de 3 y 14 años. 2 de ellos fallecieron el 22 de septiembre y se esperaba que el tercero no sobreviviera. Jesús Márquez, el padrastro, a quien Torres realmente era quien quería ultimar, no estaba en la casa en el momento del ataque. Después de esto, el ejército se dispuso a perseguir a Benito Torres y luego de varios días de persecución, encontraron a Benito finalmente suicidado luego de ahorcarse. El asesinato de Rachel Kergester, conocida como la Linda Francesita, fue considerado como el crimen del siglo XX en Cuba e inspiró una película, una canción y cientos de notas periodísticas. En diciembre de 1931, Rachel fue encontrada desnuda y con el cráneo destrozado en la bañera de su apartamento en la calle San Miguel entre Águila y Amistad en La Habana. Lo curioso es que la puerta de la casa estaba asegurada por dentro. Inicialmente la policía detuvo a Jiménez Rebollar, que era un cantante del cabaret Montmartre y amante de la víctima. Ella era divorciada y al tiempo que mantenía la relación con el cantante, también mantenía otra con el representante de la FOR en Cuba. Jiménez Rebollar contrató los servicios del abogado Carlos M. Palma, conocido como Palmita, el abogado de las mujeres, y este logró demostrar su inocencia y fue liberado. Luego de la liberación de Jiménez Rebollar, todos los indicios señalaban a Oscar Villaverde, ex esposo de la fallecida y antiguo propietario del cabaret Tokio. Sin embargo, por diversas razones, nunca se inició un proceso legal en su contra y el asesinato del siglo quedó sin solución. En 1940, la opinión pública cubana se conmovió por el caso de Celia Margarita Mena, conocido como la Descuartizada.
Celia fue asesinada y desmembrada por su amante, el policía René Hidalgo, en una habitación del edificio La Rea, ubicado en la calzada de Monte 969, entre Pila y Matadero, también en la capital del país. El revuelo comenzó cuando una pierna de una mujer envuelta cuidadosamente en un saco de yute fue encontrada en una alcantarilla del reparto Buenavista en Marianao. A partir de ahí, los hallazgos se sucedieron. Aunque parezca increíble, muchos habaneros afirmaban que no se trataba de un crimen. Durante mucho tiempo, las especulaciones fueron diversas y contrapuestas. Mientras tanto, detectives e investigadores trabajaban arduamente para esclarecer los hechos. Algunos habaneros llegaron a pensar que se trataba de una broma de mal gusto llevada a cabo por algún estudiante de medicina que había sustraído partes de un cadáver del Departamento de Anatomía Patológica de la universidad, y otros, con un pensamiento más chauvinista y quizás también machista, decían que si era un crimen, no era una cubana la fallecida, porque ninguna cubana tenía los senos tan pequeños como la oxisa. Sin embargo, cuando al cabo de 11 meses del primer hallazgo apareció la cabeza en la letrina de una vivienda en la calle Dificultades en el surgidero de Batabanó, la policía pudo identificar a la víctima y establecer una conexión con su asesino. Este caso marcó la primera vez que se utilizó un detector de mentiras en Cuba. En 1931, el capitán del Ejército Libertador, Arturo del Pino, conspiraba con los nacionalistas de Carlos Mendieta en contra de Gerardo Machado. En una fábrica de medias que poseía en Luyanó, tenía también un arsenal y era sitio de reuniones del grupo opositor. Celia Moedo Herrera, una vecina de la fábrica de apenas 18 años, al ver las visitas frecuentes de personajes conocidos y los movimientos sospechosos, informó a la policía sobre lo que temía fueran actividades conspiracionistas que pudiesen poner en riesgo al barrio donde vivía. Vaya, que el chisme no es solo propio de los CDR, eso parece estar en el genoma de los cubanos desde hace mucho tiempo. Pues bien, ante la delación, la policía acudió a la fábrica de Del Pino, pero el viejo Mambí se percató de las conversaciones de la policía con Celia y al darse cuenta de la encerrona que iba a comenzar, disparó primero mortalmente a la delatora antes de enfrentarse a los policías machadistas. Con Del Pino dentro de la fábrica había otras dos personas. Una de ellas fue herida al inicio de la reyerta y abandonó el lugar para ser detenida más tarde. Pero Del Pino y Felipe Cabezas resistieron durante 3 horas y mataron a un vigilante, hirieron de gravedad a 3 policías y 5 más se reportaron como heridos menos graves. Finalmente, cuando se quedaron sin municiones, ambos fueron abatidos por las fuerzas del orden a golpe de metralla. Muchos pueden tener sentimientos encontrados con la Crónica Roja. Sin embargo, los detalles ofrecidos previamente han sido reconstruidos gracias a su existencia. La Crónica Roja funciona como un recordatorio de la barbaridad humana, pero también como un archivo histórico que nos permite desde el futuro mirar al pasado. Prohibir la Crónica Roja no evita que los hechos de sangre se produzcan. Silenciar la existencia de ese tipo de sucesos no ha demostrado tener incidencia en su prevención. Sin embargo, en Cuba, uno de los teóricos pilares de la legitimidad del sistema político es la supuesta tranquilidad y seguridad ciudadana. Por esa razón, la Crónica Roja no puede existir porque visibiliza lo que el régimen pretende negar. La Ley de Comunicación Social recientemente aprobada prohíbe que los contenidos periodísticos puedan utilizarse para dar tratamiento morboso a accidentes, hechos delictivos, desastres u otros eventos similares. La Crónica Roja en Cuba no parece tener tampoco espacio a futuro. Con la prohibición de la Crónica Roja, el régimen cubano aduce estar evitándonos el morbo mediante la censura, pero también esconde a quienes les interesa un pedazo de la realidad que nos estalla todos los días en la cara a través de las redes sociales. La censura y la negación no serán nunca una solución aceptable para un fenómeno que amerita diversos abordajes. Si te gustó el video, compártelo y recuerda suscribirte al canal y darle a la campana para que no te pierdas otros estrenos. Nos vemos en la próxima entrega.